Reforma Apostólica con ustedes, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para edificar, para ubicarnos, para corregirnos y llevarnos al orden y al propósito del Señor. Hoy es un día glorioso y lleno de la presencia del Señor, porque es el día del Señor para manifestar su gloria en medio de nosotros. Es una bendición el ver a hermanos que ya están conectados, como el pastor William de Villavicencio, Daniel Quiroa de New Jersey, Rebeca Garay de Puerto Cortés, Honduras, el pastor Eddie Chinchilla en San Antonio, Suchitepeques, el pastor Luis Top de Palín. Tenemos también a Salvador Acevedo y Susi de Garay, allá en Honduras, Nayeli Susunaga de Huaquigan, al pastor Samuel Gutiérrez de Escuintla y al pastor Eduardo Liquidano allá en Acapulco, al apóstol Carlos Navas aquí en la ciudad de Guatemala, Kelly Valenzuela de Rockland, Uriel Arana aquí en la capital, al pastor Marvin Suchite en El Tejar, Claudia Bonilla de Ecuador, al pastor Francisco Lovelo de Villavicencio, Colombia, Mauricio Zapata y Erika Liz de Costera Diamante. Una bendición el que podamos estar juntos hoy glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Hoy estamos en un programa muy especial. Tenemos con nosotros al apóstol Ronald, quien estará también participando en Reforma Apostólica y precisamente trayendo juntos hoy la revelación que el Espíritu Santo tiene para cada uno de ustedes. Así que, apóstol Ronald, una bendición tenerte en Reforma y te dejo el tiempo para que saludes a los hermanos. Pues queremos bendecir a cada uno de los ministerios y discípulos de Misión Cristiana de Calvario que nos están viendo y siendo edificados por Reforma Apostólica. Definitivamente Dios se ha determinado glorificarse Él a través de lo que Él está haciendo en Misión Cristiana de Calvario, por la obra de su Espíritu, por la revelación que le está dando. Su nombre está siendo glorificado en la transformación, en el crecimiento, en los milagros, en todo lo que Él está haciendo. Así que damos gloria a Dios por lo que cada uno de ustedes también está experimentando de la gloria del Señor ahí. Les bendecimos. El Señor nos ha estado hablando en este tiempo sobre la importancia de involucrarnos en su propósito y en su plan. El hecho de ser cabeza, precisamente Cristo, cabeza de la iglesia, significa que yo estoy involucrado en su plan, en su propósito, en su diseño, y que yo estoy haciendo tal como la cabeza está diciendo. El que no esté involucrado en eso significa que yo no estoy reconociendo a Cristo como cabeza de la iglesia. Sin embargo, nos ha estado dando el diseño, el plan, el propósito del Señor, y ha sido algo glorioso para Misión Cristiana el Calvario. Hemos estado observando que esta multiplicación y esta explosión del modelo, apóstol Ronald, es una explosión del modelo nunca vista. Así es. Ahora, no que no sea bíblica, porque no haya pasado en ninguna de las iglesias que la Escritura nos dice, pero sí lo dice la Escritura, o sea, sí es bíblica. Claro. No ha sucedido nunca antes esta experiencia de explosión del modelo que el Señor nos ha principiado a dar, porque eso ya está en medio de nosotros. Que no hemos abierto del todo las puertas para que eso se mueva es otra cosa, pero que el Señor ya está obrando en medio de nosotros. Amén. Pero es una explosión del modelo nunca vista en la historia de la iglesia. Así es. Y es que definitivamente desde un inicio el Padre determinó ese plan y ese propósito cuando dijo, hagamos al hombre, y los bendijo Dios, dice, ¿verdad? Y les dijo, fructificad y multiplicad. Ahí establece el plan que Él tiene para el hombre y la mujer. Sin embargo, pues todo eso toma otro rumbo totalmente diferente, pero por todo lo que haya pasado y que haya desviado esta situación, no significa que Dios ya no iba a cumplir eso.
sino ahora es el tiempo en que lo está empezando a cumplir al nivel de lo que Él determinó, que ha sucedido, que ha crecido, que ha habido multiplicación, que han habido discípulos y todo, es cierto, pero la multiplicación que Él determinó al principio, de una multiplicación con la imagen, la multiplicación de su imagen, eso es lo que estamos viviendo en Misión Cristiana del Calvario. Es el tiempo ahora de que Así esto es. suceda y ha empezado a suceder. Así Por es. eso es que Él nos está dando su revelación, para que no solo tengamos un entendimiento claro, sino para que lo ejecutemos. Porque Él no solo nos da la revelación para que nuestro entendimiento esté claro, sino para que ejecutemos esa revelación. O sea, que esa revelación se convierta no en una revelación dada, sino en una revelación vivida, pues, porque como decíamos, esto es algo que nunca lo ha visto la iglesia. Así es. Y decimos con certeza que ya se está dando, aunque obviamente falta ese nivel de explosión como Dios ha determinado, pero ya se está dando, y solo con los comentarios que a veces hacemos, como esta gente nueva que viene a las iglesias, que ha reconocido el señorío de Cristo, decimos, vienen como que graduados ya, vienen como, pero ¿por qué? Porque ya está habiendo una multiplicación de modelos. No es cantidad, sino ya no es multiplicación cantidad, sino de gente modelos. que ya está naciendo de nuevo, pero está entrando en el diseño y desde ya lo está expresando. Entonces, porque es una multiplicación no de gente, sino es una explosión y una multiplicación de modelos. Entonces, ya se está dando y a eso vamos, a una manifestación aún mayor de esa explosión. Pues. Personas que están viniendo con un entendimiento claro, otros que están viniendo, estos mismos más bien, están viniendo ya con un desarrollo, como decís, como que ya vinieran graduados. Así es. Viene el Señor y ya los ha nivelado, pues. ¿Eso qué nos está diciendo? Que este es el cumplimiento de esa palabra. Así es. Lo que ha pasado es que el enemigo no nos ha dejado ver con claridad, al ver que son unos cuantos que se están entregando al Señor, pero el Señor nos está dando como probaditas, para que veamos que su palabra ya empezó a cumplirse, y lo que Él está esperando es nuestra ejecución y que nosotros entremos en escena dentro de ese plan y ese propósito del Señor. Y es que si vemos en lo que hemos vivido en toda la misión, si vemos años atrás, se podía evangelizar o como tradicionalmente se trabajaba, pues se invitaba y la gente se convertía, como fuere. Pero había multiplicación de personas en una congregación, pero igual seguían sin transformación, sin interés, sin sometimiento al señorío de Cristo. Puros números. Entonces, puros números. Sin embargo, ahora, esta gente en la que Dios está permitiendo que la misión se esté multiplicando, es gente que está reconociendo el señorío de Cristo, gente que está experimentando una transformación tremenda, gente que está multiplicándose también ellos. Entonces, realmente ya se está cumpliendo la multiplicación de modelos de lo que el Señor nos ha venido hablando desde hace tiempo. Ya se está dando en cierta magnitud, pues, ¿verdad? Y esto es un punto muy importante, porque cuando leo en Juan 4:23, está hablando precisamente de la adoración, y está hablando juntamente con la mujer samaritana. Pero es sorprendente el orden de las cosas que Él lo lleva, y me llama la atención que ese fue el orden que el Señor nos dio a nosotros. Por ejemplo, en el 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la adoración viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y sigue hablando de la adoración, pero más adelante ya está hablando precisamente de la cosecha. En el versículo 35, no decís vosotros, pero el 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Este orden me llama mucho la atención, porque primero habla de adoración, pero luego habla de la cosecha, de la multiplicación. Y ese es el orden que el Señor nos dio
al principio, adorar, evangelizar. No nos puso a evangelizar y luego a adorar. Y aquí está enfatizando claramente ese orden que Él nos estableció en su diseño y que es algo que se lo estableció a la mujer samaritana. Primero hay que adorar y luego multiplicarse. El mismo orden que lo estableció con Satanás, solo que a él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, primero era la adoración y el Señor nos ha hablado mucho tiempo de la adoración. Incluso en este último congreso nos llevó a una altura y a un nivel de adoración preciosísimo, de gloria, de majestad, expresándole a Él, porque Él se está expresando en medio de nosotros. Pero aquí, en esta cosecha, Él está marcando un punto. Primero, que es su voluntad, porque está hablando en el versículo anterior, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y luego está hablando de la cosecha. Entonces, ¿de qué voluntad está hablando? Está hablando de la voluntad de Dios en relación a la multiplicación. Claro. Cuando yo no hago la multiplicación, yo estoy en contra de esa voluntad de Dios. Aunque diga que estoy en el diseño, pues va. Y es que eso es lo que, aunque ya el Señor lo ha venido trabajando, pero quizá no hemos querido entenderlo de la manera correcta. Cuando decimos voy a hacer la voluntad de Dios es cuando me dicen, ve a hacer tal cosa. Cuando hacer la voluntad de Dios es sencillamente entender qué es lo que Él ama, qué es lo que Él desea que suceda. Y entonces yo ejecutarlo, sin necesidad de recibir, digamos, esa directriz. Sencillamente el conocer qué es lo que Dios quiere, ya es directriz para mí. Pero nosotros, aunque sabemos, por ejemplo, que Dios quiere que nadie se pierda, que todo mundo proceda al arrepentimiento, que todo mundo reconozca a Jesucristo como Señor. Ya sabemos que Dios lo quiere, ya sabemos que Dios me puso para llevar fruto, ya sabemos que Dios me envió a ser discípulos a las naciones. Pero como el pastor no ha organizado una actividad, como mi discipulador no me ha enviado a evangelizar, estamos entendiendo mal el ejecutar la voluntad. Como una actividad de la iglesia cuando es la vida de la iglesia. Entonces, dentro de la voluntad de Dios. Pues. Ahí es esa relación tan bonita que mencionabas, como Jesús antes habla, mi comida, mi pasión, mi deseo, lo que me sustenta, lo que me alimenta es hacer lo que Él le agrada, pues, hacer su voluntad. Y luego habla de multiplicación, porque eso es lo que el Padre desea. Y cuando estamos hablando de comida, una vez mencionabas que a nadie se le olvida comer, pues va. O sea, nadie dice, ve, llevo 3 días de no comer, me había olvidado. Claro. No, hombre, ni siquiera 3 días, pues estoy exagerando un poquitito. Y algunos tenemos bien las evidencias de que no se nos olvida comer, pues, ¿verdad? O sea, solo despertamos y ya comemos. Así pues. es. Ahora, eso es lo que el Señor está enfatizando, esa prioridad, que su voluntad es esta. Así es. Pues sí. Entonces lo que está enfatizando aquí, que su prioridad, luego de la adoración, es la multiplicación. O sea, usando esa expresión que decías, no se me olvida hacer la voluntad de Dios. No se me debe olvidar. O sea, usando esa expresión que Cristo dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, a Él no se le olvidaba, pues. Él no andaba, sí, pues, pero como esta semana no me dijo esa voz desde el cielo, acordate de predicar o acordate de hacer. No me habló un ángel para que fuera a evangelizar o algo. Entonces, no hemos entendido de la manera correcta hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios sencillamente es que yo conozco su corazón y entonces yo ejecuto lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que Dios ha estado haciendo en Misión Cristiana del Calvario todo este tiempo? Revelando su corazón, revelando su voluntad. Pero estamos esperando que vengan las directrices, cuando la voluntad de Dios ya es la directriz. Solo la revelación de su voluntad ya es la directriz. Esa es directriz, pues. Ya es mandato, pero nosotros estamos esperando la actividad, el momento, la ocasión, la organización de tal cosa, cuando sencillamente Dios está mostrando lo que Él desea, lo que Él ama, lo que Él anhela, y ya con eso tenemos suficiente para ejecutar su voluntad. Pues.
Por eso es que vuelvo a lo que decía el lunes pasado en Hechos 22:14, hablando de escogidos, lo que Pablo estaba testificando. Y dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, pero ¿te ha escogido para qué? Me gusta ese orden de las cosas. Es cierto, lo escogió para ser apóstol, lo escogió para hacer maravillas, lo escogió para hacer grandezas, pero no ese es el punto, el punto central, sino el punto central que dice aquí es, te escogió para que conozcas su voluntad. Así es. Es que ahí está el punto crucial de todo, conocer la voluntad de Dios. Pero no es solo voluntad de Dios para casarme, por si Claro. el carro que quiero comprar, o el carro o la casa que quiero comprar, o si me está llamando al ministerio o no. No, es una voluntad de Dios integral, completa, de su propósito y de su plan, que en este caso Jesús nos está mostrando aquí que está incluyendo la multiplicación, llamémosle así, le voy a decir así, no hay otra expresión que tengo, esa multiplicación exagerada que viene para Misión Cristiana del Calvario. Pues. Lo que pasa es que no lo hemos visto así, sino viene que rompe barreras, porque aquí mismo le dice a los discípulos en el 35, no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega. O sea, no es un ritmo normal o natural del mundo, pero sí es el ritmo normal del reino de Dios. Así es. Lo que pasa es que estamos esperando todo a nivel de la estrategia y el plan y del tiempo del mundo, de un tiempo cronológico, cuando el Señor nos está diciendo, esto no es de acuerdo al sistema del mundo, esto es de acuerdo a lo que yo he establecido. Pues. En otras versiones, en ese pasaje dice, ustedes han oído el dicho, que hay que sembrar y hay que esperar 4 meses para poder cosechar. Entonces el Señor está rompiendo ese esquema de una mentalidad, sí, paradigma. En realidad de un diseño diferente al de Él, un diseño humano, un diseño tradicional. Sin embargo, el Señor los está llevando a pensar en el orden y en el tiempo de Él. Los órdenes que la iglesia ha establecido como sistemas aparentemente de Dios, pero son humanos. Pues. Entonces, por eso es que la iglesia ha puesto paradigmas como, por ejemplo, viene una persona a Cristo, pero tiene que esperar un poco para multiplicarse, que ya esté más preparado. ¿Por qué? Porque siempre... Y si sale a evangelizar antes, no, párese, Así porque es. tiene que ser con cobertura. Pues. Sí, ¿qué conocimiento le va a dar? ¿Qué entendimiento? Cualquier cosa que podemos poner, pero es porque nosotros queremos ajustarnos a esquemas tradicionales de tiempos. Porque estamos usando la escuela del mundo, Así es. como así es la escuela que nos enseñan en la universidad, en pedagogía y en todo lo demás, queremos adaptar ese sistema aquí. Pero el Señor con esto les está diciendo, no, los campos ya están blancos, o sea, no es según la estructura del mundo, sino es según la estructura del reino de Dios, según las reglas del reino de Dios. Y eso es lo que Misión Cristiana del Calvario debemos comprender, que esta cosecha que viene no es según la estructura del mundo, no es según una pedagogía o un sistema de crecimiento empresarial, sino es el plan y el propósito de Dios de la forma que Él ha establecido en su diseño y en su propósito. Pues. Y hace un rato decías algo bien importante, que por ejemplo en este caso uno dice, es que Dios trabaja de una manera diferente, ¿verdad? Y mencionabas hace un rato en realidad es el mundo el que está diferente, ¿verdad? Es la cultura del mundo, normal es la lo sociedad, de Dios. Lo normal es lo de Dios. Mientras que nosotros decimos, no, es que en Dios es diferente la cosa. No, es en el mundo diferente, en Dios es lo correcto. El mundo es el que tiene un diseño diferente, mientras que Dios tiene el diseño real. El diseño real, los tiempos reales, el todo mover real, las ejecuciones reales, como Dios quiere, pero el mundo, y como nos hemos dejado enseñar por el mundo, vemos y queremos meter el diseño de Dios en una estructura del mundo, que era lo que los discípulos tenían, todavía falta. Y ahí se los bota el Señor y les dice, no, ustedes oyeron ese dicho, ustedes se manejan por ese dicho, pero no es así, miren, y ahí viene la gente ya, porque por eso les dice el Señor,
La cosecha está lista, ya está listo todo. ¿Por qué? Porque ahí venía la gente como resultado del trabajo evangelístico de la mujer Porque samaritana. el 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. No fue a confesar su pasado. Y a veces ponemos a las personas para que vean el cambio y la transformación, que cuenten su pasado. No, ella fue a contar de qué fue lo que Cristo le dijo. No fue a contar su pasado, fue a contar lo que Cristo hizo. Entonces, esto nos rompe toda estructura porque el contar el pasado es como preparar a la gente psicológicamente, hacerle una terapia de preparación para que pueda estar abierta al Señor, cuando lo que tenemos que mostrarles es Cristo. Por eso es explosión de modelo, pues. Y es que aquí vemos la diferencia en que fue Jesús el que trabajó con la mujer. Y entonces, si lo trabajáramos en el concepto tradicional, la mujer necesitaba todavía conocimiento, preparación y todo. Pero no hemos entendido que cuando el Señor trabaja algo, eso ya está listo. Ya tiene vida. Ya tiene vida, ya está. Porque Él es vida. Y entonces el Señor fue que trabajó a la mujer samaritana, y entonces esa mujer samaritana por eso fue efectiva. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la multiplicación? Que ya se está dando, pero esta que el Señor quiere es que el Espíritu Santo es el que está trabajando. Así es. Y entonces esta gente ya viene lista, pero si no le hemos dado tal curso, no le hemos pasado por tal lección, no le hemos pasado... Porque queremos los humanos y la iglesia... meterlo a un trabajo nuestro. A un trabajo nuestro. Cuando, no hemos entendido la soberanía de Dios, que Él va delante de nosotros. Así es. Y Él en su soberanía, Él ya trabajó con las personas. Él ya viene trabajando, aunque aunque hayan reconocido el señorío de Cristo hoy, pero el Espíritu Santo ya viene trabajando desde tiempo con ellos. Y entonces, esta gente, obviamente, eso no anula el discipulado, ¿verdad? Definitivamente. Pero vamos a que cuando el Espíritu Santo trabaja, ya están listos para servir a Dios, pues. Claro, en el nivel que corresponde, ¿verdad? El discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, eso va a perfeccionar aún más. ¿Verdad? Eso va a solidificar, eso va a hacer que la gente madure. Que permanezca. Que permanezca. Pero la gente viene lista, como el caso de la mujer samaritana. Y estos otros ya venían listos, pues, ¿verdad? O sea, pero fue por la palabra que ella les dijo, claro, porque les fue a hablar de Cristo. Esto me hace ver, o lo que estás mencionando, sobre la cosecha de los peces. Cuando Él les dice, echen la red aquí, ¿verdad? Y el otro le dice, no, pero si todo el tiempo, toda la noche hemos probado. O sea, les demostró que no era por su experiencia, no era de acuerdo a su método, no era de acuerdo a sus capacidades de pesca, porque eran habilidosos, no sé si está bien ahí la palabra, para pescar. Sin embargo, ahí no les funcionó, porque Él les quería mostrar que esta cosecha era una cosecha de acuerdo a la gloria de Dios y de acuerdo a lo que Él es, el Señor es, no de acuerdo a lo que ellos eran. Así es. El Señor nos está mostrando como Misión Cristiana del Calvario que la cosecha que ya está empezando a venir y que ya se nos vino, como vamos a ver en un pasaje, y como dijo uno de los pastores, eso ya se nos vino, ¿verdad? Entonces, es algo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, que es de acuerdo a lo que Él está haciendo y no de acuerdo a nuestros sistemas y estrategias. Entonces, cuando yo veo una cosecha de peces, es porque Él ya se les había adelantado. Así es. ¿Verdad? No era porque ellos vinieron a ver peces, y a todos juntarlos hacia un lado y hacer la bulla o tirar un montón de carnada para que los peces llegaran, si Él ya los tenía ahí, pues. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, que hoy la iglesia está tirando carnadas por todos lados, pues, y para ver si pesca, porque todavía no lo ha visto como la cosecha de Dios en estos últimos tiempos. Y nosotros como instrumentos de la iglesia en esta cosecha final de Dios, que es para su gloria y para su honra. Por lo tanto, no hay precedente sobre esto, pues. Así es. No hay historia no hay. de la iglesia que haya vivido este tiempo que Misión Cristiana del Calvario ya empezó a vivir, pues. Y es que
en este ejemplo que ponías de los pescadores, Simón Pedro, ¿verdad? Con los pescadores, veo, aunque en toda la Escritura se nos muestra a un Dios que es intencional. Así o sea, es. hace las cosas con un propósito, con un objetivo, ¿verdad? El Señor se les adelantó, decís, y se les adelantó hasta en el punto de que toda esa noche no habían pescado. Porque ellos de eso trabajaban, de eso vivían. Claro, si eran expertos. ¿Cuántos años, no sé, llevaban pescando? Eran profesionales. Eran profesionales, tenían conocimiento, tenían habilidad, la destreza, los recursos, las herramientas, todo que querramos mencionar. Cuando no había un lado se iban a otro, y cuando no sabían el movimiento y todo. Pero algo pasó aquí, pero era intencional del Señor. Toda la noche pescaron, o intentaron pues, y no pescaron nada. Pero ¿por qué digo intencional? Porque el Señor quería demostrarles que esta pesca no era el resultado del conocimiento de ellos, no era el resultado de su habilidad, no era el resultado de sus destrezas, ni de las herramientas que tenían, aunque de todos modos usaron herramientas. Claro, de todos modos usó el Señor su capacidad y su inteligencia y su destreza. Pero esta pesca no era el resultado de eso, sino esta pesca era el resultado de la palabra del Señor. Así es. Echad, boga mar adentro y echad vuestras redes. Y entonces hay una gran diferencia en que días anteriores quizá, y sin duda alguna tal vez días después, pescaron de una manera natural. Ajá. Tiraban las redes y sacaban peces. Eso es como un proceso natural, muy normal. Todo lo pero puede, aquí, ¿por todos qué no? lo pueden hacer, pues. Pero ¿por qué aquí no? Ajá. Porque aquí lo que el Señor quería es demostrar su gloria. Que este milagro era el resultado, que esta pesca era el resultado de su manifestación y no el resultado de la obra de ellos. Así es. Eso es lo que Dios está trabajando en Misión Cristiana del Calvario. Y eso Dios es lo que nos está intencional. revelando. Y entonces, algunos discípulos, quizá algunos ministros, posiblemente se han frustrado, como estos pescadores que dice la Escritura que llegaron, recogieron la red y ya la estaban lavando, pues no pescamos nada. Estaban frustrados. Y quizá algunos discípulos y ministros se han frustrado porque han trabajado, la gente ha evangelizado, se ha enviado y no ha habido el trabajo. No ha habido el resultado que se ha anhelado, pero es que Dios es intencional. ¿Por qué? Porque Misión Cristiana del Calvario debe entender que la multiplicación que viene no es el resultado de nuestra capacidad como iglesia, de ministerios, no es el resultado de nuestra inteligencia, de nuestra preparación, es el resultado de su manifestación. Así es. Es Él expresándose porque es Él trayendo cosecha a sus escogidos. Así pues, es. ¿verdad? Entonces, el Señor está llevando a Misión Cristiana del Calvario a entender eso. Y esa intención del Señor me llama la atención, cómo no permitió que pescaran toda la noche. O sea, no pescaron unos 100 peces, pero ya cuando el Señor les dijo, pescaron 500. No fue así, no pescaron. Nada. Porque les estaba diciendo, es producto de mi palabra, es producto de mi obra. Y eso es lo que Misión Cristiana del Calvario debe Esa es la hacer. intención de Dios a Misión Cristiana del Calvario en la revelación que Él está dando. Así es. Ahora, Él quiere que no solo sea una intención de Él, sino que sea la acción de la iglesia. Ahí está. Porque ya no solo fue que el Señor hizo este acto de intención de Él, sino los llevó a que ejecutaran, pues. Ahí está el punto. Pero en un lugar específico, con un diseño específico, con un plan específico, con una palabra específica. Pues. Y entonces sí usaron los recursos, como las redes, por ejemplo. Sí usaron la barca y sí usaron porque no su salieron habilidad, los peces claro. a los canastos. O sea, no pues. fue porque el Señor dijo, No era ahora magia. se llenan sus barcas de peces y ¡pum! Aparecieron. No era magia, pues. Y no es así lo que va a pasar en las iglesias, pues. Y hoy se llenan las congregaciones de discípulos, no es así. Se va a necesitar usar los recursos como Así los es. grupos de comunión familiar, el adiestramiento. Se va a necesitar La usar evangelización. todos los recursos que el Señor ha mandado. Se va a necesitar usar el conocimiento y la preparación de la que Dios nos ha traído. Pero necesitamos entender que esta cosecha
no es el resultado de esas herramientas ni de ese conocimiento, aunque van a ser utilizados, sino esta cosecha es el resultado de su manifestación y de su gloria. Pues. Qué importante es lo que estos discípulos se dieron cuenta, que la base de esta pesca fue la expresión del Señor en su palabra. Así es. Y el Señor ha dicho a Misión Cristiana del Calvario que Él va a dar multiplicación. Uno, no solo por palabra profética, sino porque su palabra lo dice fructificad y multiplicad. Y habla de que llevemos fruto y que por sus frutos seremos conocidos. Nuestro accionar, nuestra vivencia como expresión de naturaleza de Cristo, pero esa expresión de naturaleza de Cristo también no solo es en carácter, sino también es en acción. No solo es actitud, sino es en accionar el evangelizar. Por eso veo que Dios preparó y había escogido a Abraham. Sin embargo, la Escritura en Gálatas dice que Dios evangelizó a Abraham. Y ahí es donde nos confiamos, y como decíamos hace un ratito, no es por magia, porque Dios no es, Dios no es mago, Dios es el Dios todopoderoso y glorioso. Entonces, si Él planificó preparar a Abraham y preparó el corazón de Abraham para usarlo y lo escogió para eso, pero Él vino y lo evangelizó, dice la Escritura, le dio las buenas nuevas. Esa es la función de la iglesia. Dios nos ha escogido como instrumentos de Él para que vayamos y transmitamos la revelación de Jesucristo. No solo con palabras, sino con hechos, con vivencias. Por eso es que es explosión del modelo. Ahora, el problema es que solo estamos esperando que Dios traiga a la gente, porque malinterpretamos el versículo y que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. O sea, no era que aparecían ahí. No pues, aparecían así de repente. Pues. Era que la iglesia estaba evangelizando. Era producto de que la iglesia sabía su trabajo y su responsabilidad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Los va a traer. Así es. Los va a traer, pero ¿resultado de qué? Resultado del cumplimiento del trabajo de la iglesia. Y por eso es... Qué precioso es entender esta intención de Dios para cada uno de nosotros, no solo como misión, hablando en términos generales, sino a nivel personal, que podamos entender que esa es la intención de Dios para mi vida, porque Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y luego habla de la cosecha, ¿va? Luego habla de que los campos ya están blancos. Entonces, ¿de qué está hablando? De que su voluntad es que nosotros podamos vivir y hacer conforme lo que Él ha dicho. Pues. Y en todo esto, si algo me encanta mucho es ver cómo Dios a todo lo que lleva es a manifestar su soberanía y a que Él sea glorificado y a reconocerlo a Él. Porque en el caso de la pesca, después cuando... Dice que tuvieron que llamar a sus compañeros, porque en los versículos anteriores menciona que habían 2 barcas. Llamaron a los compañeros, les ayudan y las 2 barcas estaban hundiendo de la cantidad de peces. Recogen los peces y cuando Simón llega de regreso, dice que se tiró y se postró ante el Señor. Y dice, gran temor se apoderó de él. Y le digo, Señor, soy hombre pecador. Entonces, ¿a qué llevó la manifestación? A reconocimiento de señorío. Pero Simón Pedro entendió correctamente el propósito de esa manifestación. Entendió que era él el que había obrado. Entendió que lo llevó a él a reconocimiento de señorío. Entonces, esta multiplicación que viene, si algo debe provocar en Misión Cristiana del Calvario es esa vida de reconocimiento de señorío, de exaltación a Dios, y que en vez de decir, ¡ala, cómo hemos crecido!, lo que tenemos que hacer es postrarnos a los pies del Señor y decir que reconocemos su señorío y su autoridad, porque es Él el que se está expresando y se está manifestando en esta multiplicación. Veo estas 2 cosas, una de las que acabas de mencionar, de que Él está demostrando ahí su señorío y su grandeza. Pero también veo la actitud de Pedro, pues que Pedro reconoce el señorío de Cristo, pero también veo la actitud de Pedro, ¿verdad?, que él reconoce de alguna manera al postrarse y al arrepentirse o al
al decir esas palabras, él está reconociendo que el del problema era él, no era el Señor. Esta cosecha nos lleva a comprender que el problema hemos sido nosotros, no Dios. Y no es Él que no ha cumplido. No es Él que no está cumpliendo, pero si yo me estoy esforzando, pero si estamos evangelizando, pero si estamos saliendo, pero si estamos... Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Reconocer su señorío, que esta cosecha final de este tiempo glorioso de la iglesia en esta manifestación de Dios es la expresión de Él por causa de su señorío y su soberanía, pero también es el entender que el problema estaba en este caso en Pedro y en los discípulos. Si no, no se hubiera arrepentido ahí, no hubiera dicho que él se sometía al señorío de Cristo, sino él le hubiera dicho, ¡ala, pero qué excelente fuimos, ¿verdad, Señor? Para que el Señor le diera un aplauso y palmadas. No era eso, sino él entendió que el problema estaba en él. Así es. Si no hemos visto el cumplimiento de Dios en nuestra vida, en nuestro quehacer de evangelismo, no es porque Dios no haya cumplido. Dios lo está cumpliendo, Dios lo está haciendo y ha dado demostraciones que sí. Como dijiste, no solo en cantidades, sino la clase de personas que el Señor nos está trayendo. Personas ya preparadas, pues, alineadas, niveladas, pues. Y eso solo el Señor lo puede hacer. Ese es el cumplimiento de lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando aprendamos a ver ese señorío y cuando aprendamos a reconocer que entonces, ¿por qué no nos está dando lo que Él ha dicho? Es porque nosotros hemos estado fallando y lo que necesitamos es postrarnos, arrepentirnos, cambiar nuestra actitud y reconocer que Él es el Señor y empezar a hacer las cosas como es la voluntad del Señor. Y es que definitivamente hay que prepararse, hay que estar equipado y todo, pero el problema es que todavía estamos pensando que esa multiplicación va a ser el resultado de que yo ya estoy listo, o que todavía no estoy, que me falta o yo ya estoy preparado. No, tenemos que entender que es el resultado de su expresión y de su manifestación. Porque si algo le encanta a Dios y es algo que me encanta de Dios, es que Él se lleva la gloria en todo. Y a Él le gusta llevarse la gloria en todo. Es que dice que el que lleva mucho fruto en esto es glorificado mi Padre. Ahí es donde se glorifica a Él. Y entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Cristo fue glorificado. Cuando se postra Pedro ahí delante de Él y reconoce su señorío. Entonces, Él fue glorificado. ¿En qué? En la expresión de su manifestación en esta pesca tan maravillosa. Entonces, ¿en qué va a ser glorificado Él? En el resultado de esta multiplicación. Entonces, si algo trata a Dios, o no es la expresión correcta, si algo quita a Dios de nosotros, es el concepto de yo lo hice y Dios me ayudó. Yo lo ejecuté, yo lo cumplí y pues tuve la bendición de Dios. No, es que Dios no fue mi colaborador. ¿verdad? Es que decimos Dios me respaldó. Dios me respaldó. No, es que Él nos está respaldando. Él sencillamente nos está dirigiendo y guiando a hacer la voluntad del Señor. Pues. Y es lo que pasó, por ejemplo, mencionando otro ejemplo, con Gedeón. Gedeón tiene un ejército de 32,000 personas preparadas, equipadas, armadas para pelear contra el enemigo. Y Dios le dice, son muchos, le dice, son muchos, porque no sea que Israel diga, mi mano me salvó. Entonces, pero ¿cómo puede decir uno, cómo va a mandar de regreso a tantos si era pueblo de Dios, si Dios mismo permitió que fuera? Sí, pero es que aquí el pueblo se podía llevar la gloria. Así es. Y entonces Dios le dice, diles que quien se quiera regresar, que se regrese. Y se regresan 22,000. Le quedan 10,000. Y Dios todavía le dice, son muchos todavía. Llévalos al río y el que bebiere agua como lame agua un perro, apártalos, y el que doble sus rodillas para beber agua, ponlos aparte. Y quedaron 300 que hicieron como Dios le dijo. Y dice, manda de regreso a todos. De 32,000 a 300, es una diferencia dramática, exagerada. ¿verdad? Humanamente es inutilizarlos. Pues, sí. ¿Quién va a ganar
una victoria con un ejército de millones, con 300. ¿Va? Entonces, ¿ahí qué quedaba? Reconocer que fue Dios el que dio la victoria. No había otra. Mientras que habiendo sido 32,000, todavía hubiera estado la cuestión. Es que teníamos la fuerza, teníamos la capacidad, teníamos el ejército adecuado. La gente adecuada. La gente adecuada. Y si algo quiere Dios en Misión Cristiana del Calvario, es que entendamos que esta multiplicación no es por cuántos somos, por qué buen trabajo pastoral hayamos hecho, o por qué, aunque pues debemos hacer un buen trabajo, ¿verdad? Pero esta multiplicación es el resultado de su expresión, de su manifestación. No es porque el discipulador sea pilas, ni el pastor sea pilas, ni la esposa del pastor sea pilas, aunque como decís debemos de hacer las cosas con excelencia, pero no es por eso que por pilas, sino es porque el Señor ha intervenido ya y el tiempo ha llegado de su expresión de esta multiplicación. De Él llevarse la gloria, de Él ser glorificado. Y este es el tiempo en que Dios sea glorificado en las naciones a través de Misión Cristiana del Calvario. ¿Cómo va a ser Él glorificado a través de Misión Cristiana del Calvario? Llevando esta multiplicación. Él trayendo a todas estas multitudes de personas, de escogidos que Él tiene ya listos para esta cosecha. Porque los campos ya están preparados, pero ¿qué? Ahora solo falta echar las redes en su nombre, entendiendo que es Él el que está obrando, que es Él en su manifestación y en su plenitud expresándose. Es que es hermoso ver cómo está la intervención del Señor. Nosotros que viajamos nos hemos dado cuenta de diferentes cosas, y especialmente cuando voy a una iglesia, me sorprende ahora que los recientes que se están llegando al Señor, como decíamos, vienen nivelados y ya preparados. Y cuando platico con ellos con un entendimiento y una expresión del plan y del propósito de Dios, pero así bien sentados, como decimos, bien firmes, bien sólidos, y no haciéndose bolas, sino expresando bien. Y cuando platico con el pastor se hace más bolas para decirle ¿cómo se llama? El diseño y el modelo. Y platico a veces con un discipulador y digo, pero hombre, ¿qué está pasando? Estos ya les ganaron a ellos, pues. Están mejor nivelados que ellos, ¿verdad? Y digo, ¿cómo es el Señor que nos está demostrando que esta no es una preparación por causa del pastor? Y a veces me he sorprendido y me he preguntado, incluso he comentado con asistencia apostólica, y les digo, miren, en tal iglesia veo que los discípulos recientes ya sobrepasaron al pastor, pues, y a los discipuladores. Y cómo es que están avanzando y creciendo, y uno dice, pero ¿cómo se da? Porque teóricamente o pedagógicamente no se da esta situación, pues, sino el alumno va de acuerdo a lo que el maestro le va enseñando, mientras que aquí la cosa es totalmente diferente. Entonces, todas estas demostraciones nos están diciendo ¿qué cosa? Que es el Espíritu Santo el que ya está obrando, no va a obrar, que ya está dando esa explosión del modelo, pero que de alguna manera no lo hemos visto desde esa perspectiva o desde ese punto de vista, quizás por nuestros ojos empañados por el conformismo o el tradicionalismo pastoral o el tradicionalismo de discipular. No nos deja ver la gloria de Dios que está pasando y ver que están creciendo y que están avanzando, pues. Pero es glorioso ver lo que Dios está haciendo, o sea, sí está pasando en Misión Cristiana del Calvario, porque no solo en una parte, sino lo glorioso es que está sucediendo en diferentes partes, porque no solo los testimonios que me llegan, sino lo que hemos visto en los lugares. Y por ejemplo, me contaban, no recuerdo ahorita exactamente porque no estaba preparado para contarlo, pero que no sé si es niño o niña, de unos 10 años, se para en una escuela y empieza a hablar del nuevo nacimiento, y todos los papás se quedaron sorprendidos y asombrados de cómo expresó el nuevo nacimiento tan excelente, pues. Si hubiéramos puesto a un hermano de tiempo ahí, nos mete un montón de
de cuentos y de historia y mete un montón de ejemplos. Sin embargo, esta niña creo que es más bien, sí trazó muy bien esa palabra del nuevo nacimiento.